En nuestro municipio hay lugares que no conocemos y que están llenos de historias y de vidas por contar. Viboral Televisión presenta para todos los carmelitanos Retratos de mi Tierra, un espacio para valorar lo que tenemos. La Corporación Escuela de Danza de Río Negro realiza en la presentación un recorrido por la geografía colombiana a través de la música y los bailes más característicos de cada región, iniciando la presentación con la región pacífica, mostrando de ella la gran riqueza coreográfica y la marcada influencia europea y africana, pasando luego a la región andina, donde mostramos los bailes más característicos acompañados de acordes musicales típicos de esta región y terminando con la región atlántica, donde los bailarines, a través del ritmo de sus cuerpos, hacen vibrar al espectador. La Corporación Escuela de Danza de Río Negro fue constituida legalmente en febrero de 2001 por Basilio Arcila García, quien con un grupo de talentos y entusiastas bailarines de los diferentes establecimientos de educación secundaria y universitaria de Río Negro se unieron con el propósito de rescatar y proyectar los bailes y aires folclóricos de nuestro país. Las danzas han hecho parte de la riqueza cultural del Carmen de Viboral. Proceden de orígenes diversos que combinan la herencia de varias tradiciones de nuestro departamento que se fortalecieron con el correr de los años y con experiencias de grupos y colectivos en varias zonas y municipios, sin dejar de lado las raíces indígenas y campesinas. Además, a las danzas más tradicionales se han incorporado elementos y detalles que las enriquecen y las hacen únicas, a tal punto que se convierten en un rasgo distintivo de cada una de las regiones de Colombia y fueron en su tiempo muestra de la cultura carmelitana, como parte de la proyección y la labor de varios años del grupo dirigido por el profesor Fernando Múnera, quien desde el ITI insistió a los jóvenes por hacer parte de este singular grupo desaparecido en el año de 1992. Con la historia de un grupo de proyección folclórica, la instrumentación también de varios instrumentos, equipos también que hacían parte de la música andina. Desde antes de la década de los 90 inició la vida el personaje que vamos a invitar el día de hoy, Basilio Arcila, un hombre nacido también del proceso iniciado aquí también en el municipio del Carmen de Viboral con el profesor Fernando Múnera en la industrial con el grupo de proyección folclórica del Carmen y que ha llevado también toda esa herencia musical y folclórica por el oriente antioqueño. Los invitamos para que lo conozcamos. Danza de pareja, donde los hombres a través de su coquetería y galanteo buscan llamar la atención de las mujeres, confrontándose a través... Todo ese proceso dancístico no solamente ha hecho del Carmen un municipio diverso en cultura, música y proyección folclórica, con gran número de artistas y promotores, rico en grupos e iniciativas populares de arte, sino un municipio con expresiones culturales tan variadas y asombrosas como la misma historia de ese grupo que tuvo vigencia desde el año 1984 y otros grupos coexistentes en nuestro territorio.
Los recuerdos que yo tengo del Carmen remontan a mi primera infancia, cuando estando en el grado quinto de escuela, en la escuela Marco Tulio Duque Gallo, llega un profesor de Bogotá a hacer el trabajo de educación física al Instituto Técnico Industrial Jorge Eliezer Gaitán y convoca a una serie de niños, en ese entonces jóvenes, interesados en conformar el grupo de proyección folclórica del Carmen. Pues yo, interesado en ello, pues, participé de esa convocatoria y fue ahí donde inició todo este proceso artístico. Podría decirse que fue a través de esa vinculación que hizo Fernando Munerato por medio de la convocatoria, y muchos amigos de aquel entonces nos motivamos a pertenecer al grupo de danzas, y básicamente el proceso de danza se dio en todo el bachillerato, del grado sexto a 11 en el ITI. Fuera de los bailarines y coreógrafos, son muy pocas las personas que realmente se han comprometido con la danza. Uno de ellos es Basilio Arcila, quien por convicción propia asumió el reto de ser un promotor incansable de la danza, complementando a su labor dancística, y después de haber pasado muchos escenarios al lado del profesor Fernando Múnera, con la invitación hecha a conformar este primer grupo de artistas e intérpretes. Es muy importante resaltar que en ese entonces no existía un grupo de proyección folclórica. Cuando llega Fernando Múnera con Luz Marina y otra serie de profesores del colegio, se empieza a dar un reconocimiento a nivel local del trabajo dancístico. Afortunadamente Fernando venía con unos referentes estéticos de la Universidad Pedagógica de Bogotá, referenciados con la Universidad Pedagógica del Magdalena, y eso hace que él tenga una riqueza y un conocimiento muy avanzado en el tema, y podamos en aquel entonces consolidar uno de los mejores grupos de danza del municipio y, por qué no, de la región del Oriente Antioqueño. Empezamos a hacer una serie de participaciones en eventos regionales, y debido a ello nos fuimos ganando un espacio por la propuesta alternativa que se presentaba desde lo folclórico. No era un grupo de danza folclórico donde solamente se diseñaban unas coreografías tradicionales, no, la propuesta del grupo en ese entonces era una propuesta alternativa en torno al juego coreográfico, al manejo de los vestuarios. Los vestuarios eran coloridos, muy impresionistas, y el juego coreográfico era demasiado dinámico, y considero yo que era el principal atractivo del grupo en ese entonces. Basilio provenía de una familia ceramista del municipio. Su padre fue uno de los abanderados en los talleres del municipio y enarboló la defensa por los derechos de los trabajadores ceramistas del Carmen, constituyéndose en uno de los sindicalistas más recordados por la clase obrera. Luego nos dimos a la tarea de hacer un trabajo de investigación, podríamos llamarlo así, de etnografía, diríamos, al reconocer cómo era todo ese proceso de elaboración de cerámica, y en torno a ello Fernando Múnera se piensa una danza que la llamamos la danza de la loza, donde desde el punto de vista coreográfico íbamos contando cómo era todo el proceso dancístico en torno a la cerámica, cómo se sacaba el barro, cómo se hacía el proceso de cantación del barro, cómo se recogía el barro para meterse en los moldes, cómo se hacía el proceso del molde, cómo se atizaba el barro, que se hacía a pie limpio, ¿no? En unas condiciones muy infrahumanas, diríamos así, un poco en deterioro de la calidad de vida de los personajes que en ese entonces trabajaban la cerámica, que mi padre era uno de sus precursores, un líder sindical que hizo parte del sindicato de trabajadores de cerámicas del Carmen de Ibora. Él era el secretario. Yo aún conservo los archivos de todo ese proceso, y me hace mucha referencia el proceso de contar toda la historia de la danza, toda la historia de la cerámica a través de la danza, y quizás fue eso lo que nos dio un reconocimiento a nivel nacional. Con ese montaje estuvimos en Bogotá, estuvimos en Cali, estuvimos en Manizales, estuvimos en Pereira, en muchas regiones y muchos departamentos y ciudades de Colombia, donde el Carmen tuvo su reconocimiento a través de la danza,
y a la vez se hacía apología al trabajo de la cerámica. Se sacaban unos arcos muy bellos ellos con algunas tazas, algunos elementos simbólicos propios del proceso de la cerámica ya en su proceso de terminación, también se tenían en su proceso preinicial desde el bizcocho, y eso se convertía en algo muy jocoso, porque cuando se llegaba a una ciudad se hacía un desfile inaugural y nosotros sacábamos los arcos. Yo en ese entonces bailaba y algunas veces acompañaba al grupo de música que lo integraban las hermanas Arbeláez. Ellas hacían, las Arbeláez, ellas eran unas hermanas que, amantes de la música andina colombiana, y un profesor del colegio, don Carlos de Ebanistería, que nos acompañaba también con la bandola. Luego vino otro profe que aún hace parte del cuerpo de docentes del municipio, Alcides, creo que aún vive y está por ahí con el interés de la música, y nos acompañaba. Don Darío, que en paz descanse, una persona que nos ayudaba mucho a la parte estética, configurativa de elementos. Teníamos una danza que se llamaba la danza del caimán, y la danza del caimán llevaba un caimán hecho en madera y en yeso, y don Darío no lo hizo. Eso era una cosa espectacular porque llamaba mucho la atención. Entonces, como puedes ver, era un grupo rico en parte coreográfica, en parte musical, y tenía y retomaba un elemento tradicional de la parte del laboreo, podríamos decir, una danza de laboreo enfocado en todo el proceso de la cerámica, y quizás fue ese elemento el que hizo catapultar al grupo de proyección folclórica del Carmen de Viboral en el ámbito nacional. Aún la gente recuerda el grupo de danzas del Carmen. Desafortunadamente los cambios de administración hacen que esos procesos desfallezcan. Yo en algún momento lo llamé los procesos de colonización foráneos, estéticos foráneos, donde se venden una serie de posturas estéticas, digámoslo como un poco eurocéntricas, ¿no? Pensarse que el arte tenía que conocerse desde el punto de vista pictórico, desde el punto de vista literario, también muy importante, ¿sí? Pero se descuidó el proceso de la danza. Fernando Múnera trabajó a honoris causa muchos años. Él no recibía sueldo, nosotros no recibíamos sueldo, simplemente esperamos las contribuciones del alcalde de turno, que fuera amante del proceso y nos quisiera comprar un vestuario o patrocinarnos un viaje. Y yo pienso que ese tipo de iniciativas donde los líderes son solos empujando, desgastan. Y él se vio solo impulsando el proceso, y llega un momento en que decide terminar con el trabajo, dejar los implementos en la Casa de la Cultura, y la Casa de la Cultura pues desde ese entonces no ha podido restablecer todo ese trabajo, pero es normal, los procesos artísticos y la cultura se transforman. Hay procesos que llegan a un nivel y llegarán otros procesos estéticos y configurarán otras cosas. Que en este momento se quiera retomar el trabajo de danza, pues podría ser muy importante, porque fue un referente donde se creó público. Nosotros teníamos público, hacíamos cada año un evento donde la comunidad venía a ver el espectáculo de danza en este auditorio acá de la Casa de la Cultura. O sea que en ese entonces se estaba haciendo el ejercicio de formación de público, no como se quiere hacer ver hace unos años. No, nosotros veníamos haciendo ese ejercicio de manera autónoma e independiente, creación de público, salvaguardando y dando a reconocer un proceso identitario a través de la industria de la cerámica, y a través de ello nosotros los jóvenes de ese entonces pues encontramos un espacio de reconocimiento. Yo en ese entonces era un joven muy pobre, víctima de la quiebra de las cerámicas. Mi padre se demoró casi 5 o 6 años para lograr su pensión, entonces encontré en el grupo de danzas una posibilidad de reconocerme y de encontrarme con otros y de poder hacer vida social a través de una situación tan difícil económica que en ese entonces pasaba al Carmen. Vendía confites en la Plaza del Carmen. Yo cogía un cajón de dulces y lo desplazaba por la calle, por la carrera 30, que era en ese entonces destapada, y empujaba un carro de dulces y me tapaba con un plástico cuando llovía y vendía confites en el parque en las Semanas Santas, y había que estar pendiente de mi madre en ese entonces, que nos tocó como ponernos al frente por la situación económica tan difícil cuando las empresas de cerámica quebraron por la llegada de la porcelana, que eso es otro proceso que en otro momento contaremos. Entonces esa actividad artística me permitió a mí tener un reconocimiento social. Yo soy persona cuando a través de un baile o de un instrumento me puedo dar a conocer a la comunidad. Entonces me parece que en ese sentido se hizo un proceso de animación sociocultural, donde una persona joven, pobre, encuentra a través de un grupo artístico un reconocimiento social, a través de un hecho estético
protagónico, ¿sí? Donde se hacía de muy buena calidad y con muy buenas características representativas. Para su labor, Basilio no ha requerido ponerse de puntas o usar vestimentas para ensayar. Su pasión ha sido el aliciente por esa faceta de su vida y sus ímpetus de beneficiar con su mismo entusiasmo a quienes lo han rodeado. Esos elementos sumados al acompañamiento de muchos jóvenes con iniciativa lo ha llevado a ser un gran referente regional y a convertirse en uno de los principales promotores de danza en el oriente antioqueño, ocupando y desempeñando varios cargos en proyectos culturales. Por el oriente antioqueño, en municipios como San Francisco, San Luis, San Rafael y Granada, ha estado llevando gran parte de su conocimiento, esa gran proyección que se generó y se creó en el municipio del Carmen de Viboral. Basilio Arcila ha compartido con estos habitantes también de los municipios, de pueblos donde se conserva esa gran idiosincrasia, esa gran particularidad de la danza y de la interpretación de instrumentos musicales. Que hacía la convocatoria en el liceo, en el IDE en ese entonces las niñas que quisieran estar pues participaban y los jóvenes que queríamos estar participábamos, simplemente lo que se exigía, lo que se pedía era cumplimiento de los ensayos, y eso era como el proceso de cantación. Ahí no había que los ricos, que los pobres, que los feos, que los bonitos, no, libremente el que quisiera estar y quisiera participar y quisiera asumir el proceso dancístico como una disciplina seria en la rigurosidad del ensayo, pues pertenecía al grupo, se incluía en los montajes y hacía parte de las giras del grupo. El ITI era un colegio técnico nacional y tenía cierta fama por las diferentes áreas que se manejaban. Entonces llegaban al ITI unos jóvenes del Bagre, del municipio del Bagre, de la zona del Bajo Cauca antioqueño. Entonces ellos llegaban con un referente cultural muy costeño. Bien sabemos que la región ribereña nuestra tiene ciertas marcadas influencias costeñas, entonces ellos llegaban con ese aporte afrodescendiente, con los tambores y todo aquello, y eso hacía que el trabajo musical empezara a coger protagonismo. Yo bailé como hasta noveno y después me incliné por la música, me sentí el deseo de atraerme por la música. Mis familiares por parte de mi madre, Gilma García, Giraldo, los García eran músicos. Pacho, un tío mío, tocaba el tiple, Efraín era flautista y de pronto el abuelo, tengo entendido, hacía parte del coro de la iglesia del Carmen. Entonces por algún lado tenía que aparecer la parte musical. Yo pienso que fue a partir del grado 10º que yo empecé a inclinarme con la música y dejé la parte de danza y empecé a trabajar la parte musical, aprovechando esta presencia de estos jóvenes del Bagre para capacitarme. Inclusive en algún momento llevamos el grupo de danzas al Bagre, el grupo de danzas del Carmen fue al Bagre a hacer una presentación y ellos se sintieron reconocidos en su municipio porque estaban haciendo algo estético y lo estaban haciendo en un proceso de transculturización, llevaron una estética propia de ellos a otro lugar. Entonces eso hacía una simbiosis un poco atractiva, ¿sí?, de reconocernos en la diversidad cultural, que no era solamente la parte andina, sino que también el grupo tenía la parte folclórica de la costa atlántica y la parte del Pacífico. La parte atlántica era riquísima, teníamos unos montajes espectaculares donde estos chicos con sus tambores llenaban y colmaban de riqueza estética la parte representativa. Yo en el grado 11 empecé a incursionar en la música y luego ese fue el gancho que me hizo ir a Río Negro con Pablo Orjuela y Amalia, unos amigos
de acá del Carmen me llamaron a Río Negro a montar un grupo de percusión. En aquel entonces en Río Negro no se conocía el grupo de percusión y empecé yo el proceso percutivo en Río Negro en 1991 de manera independiente. Luego el municipio vio la necesidad de conformar un grupo de percusión oficial, me llama, me contratan y empiezo a tocar en la banda de música. La banda de música, luego un alcalde muy bondadoso con las artes, Jorge Humberto Urrea, decide vincular todos los músicos de la banda a la planta de empleados del municipio. Y es ahí donde empiezo yo a trabajar como promotor de danzas y percusión en Río Negro. Empiezo a conformar grupos de danza, grupos de percusión al nivel de tener 15 grupos de danza y unos 10 grupos de percusión y crear el primer festival municipal de danza, ¿cierto? Entonces es allí donde empieza todo el proceso de formación profesional. Entro al Politécnico, estudio costos y auditoría por la relación, como pensándome en un futuro algo administrativo en torno al artístico. Termino el proceso de costos y luego un nuevo alcalde, Luis Carlos Mejía, decide que el arte es un eje transversal en su proceso de alcaldía y me envía a estudiar música a Cuba, al Instituto Superior de Arte y a la Escuela Nacional de Arte. Estuve 6 meses estudiando la técnica de los instrumentos de percusión y una especialización en ritmos cubanos. Yo regreso de La Habana, sigo trabajando en Río Negro, empiezo a trabajar con un grupo de música cubana en Medellín, con el maestro Juan José Suárez. Llevo con ellos ya trabajando 12 años. Hemos grabado, hemos viajado a Venezuela a hacer una serie de giras. Hemos estado en eventos importantes con el grupo, con el Pablo Tobón Uribe. Se hizo un trabajo muy bello sobre la obra de Manuel Mejía Vallejo, Aire de Tango, y eso nos permitió participar en el Festival Americano de Teatro, con mucho reconocimiento. Su formación ha estado concentrada en los campos culturales. Su cualificación ha estado en Colombia y ha llegado a escenarios de formación internacional como Cuba. Sus estudios, su paso por el grupo de danza del municipio, le hicieron combinar su vocación como docente teatral y como promotor cultural, especialmente de danza, creando en el municipio de Río Negro la Corporación Escuela de Danza Coedanza. Y esa entrega ferviente a esa última tarea fue razón suficiente para que lo invitaran a varios municipios del Oriente a liderar proyectos de ese tipo que dan cuenta en las Casas de la Cultura de San Rafael, Guarne, las universidades EAFID y Católica de Oriente y las localidades de San Francisco y San Luis. San Rafael me acogió, hice unos talleres geniales con el grupo. San Luis, el proceso dancístico en San Luis yo considero que se debe al grupo de proyección folclórica del Carmen de Viboral. Es que prácticamente éramos los pioneros en la danza en el Oriente. Todo el mundo referenciaba el Carmen de Viboral desde la danza. Entonces nosotros como instructores empezamos a salir a los diferentes municipios a capacitar líderes. En La Ceja, en Marinilla, aunque Marinilla ha sido un poco escéptico a este tipo de cosas, ¿cierto? Ellos han pensado más desde lo musical. Entonces San Rafael, San Francisco, San Luis, El Santuario, Guarne, El Retiro, La Ceja, en todos esos lugares se han hecho cosas. Y ahora últimamente con un proyecto que se diseñó para la Secretaría de Gobierno del departamento, se dio la oportunidad de dar a conocer a Coedanza en muchas otras regiones de Antioquia, manejando el tema de prevención de sustancias psicoactivas a través de una actividad artística, con aquel joven oprimido, desplazado, invisibilizado, que muchas veces se rotula y se discrimina por tener una problemática de consumo. Sí, más bien es buscar qué motiva el consumo y cómo el arte puede ser una actividad de reconocimiento social, devolviéndome a mi primera esencia, ¿no? Yo, un niño pobre, hijo de un obrero de cerámica que vendía dulces en el teatro de la Casa de la Cultura o en el parque, y cómo a través de la danza yo elevé mi autoestima, porque tenía todos los factores de riesgo para caer en bandas delincuenciales o en consumo de sustancias psicoactivas, y no pasó. ¿Por qué? Porque la actividad artística me dio lo que llamamos factores de protección. Factor de protección es una actividad que permite elevar la autoestima, que permita reconocerse uno socialmente a través de una actividad artística. Que el arte no discrimina ni ricos ni pobres, es una situación que nace en uno y que se proyecta en uno y que uno hace grande cada día. Yo considero que de pronto la poca empatía que pudo haber tenido el director local de cultura en ese entonces en querer continuar los procesos de danza limitaron mucho los alcances del grupo como tal. Aunque muchos de los compañeros míos quisieron continuar con el proceso, pues no fue posible, porque
factores externos a las necesidades económicas apremiantes del momento pues no garantizaban que se pudiese seguir con el proceso. Entonces se pensó tímidamente en una promotoría, se pensó que de pronto alguno de los compañeros asumiera el rol. Ángela Castaño pues ha estado como muy pendiente de continuar el proceso, pero como mencioné anteriormente ha sido muy tímida la convocatoria. En un momento sí quiso Fernando también junto con Ángela continuar el proceso, pero las cosas no fueron iguales y nunca van a ser iguales. Nunca podemos esperar que un proceso artístico-cultural sea lo mismo. Los tiempos son distintos, las gentes son distintas, las épocas son diferentes. Nunca se puede pensar que vuelva otra vez el grupo de danzas como antes. No, nunca va a ser posible, porque si algo tiene bonito los procesos artísticos es que se transforman y se transforman en relación a la época que se vive. De pronto los finales del siglo XX y la entrada del siglo XXI permean otro tipo de cosas. Los jóvenes ya se ven colmados de otro tipo de estéticas que lo folclórico no les es tan atractivo como en un momento dado lo pudo haber sido para nosotros. Es querer establecer una hegemonía en una estética foránea, desconociendo lo que en la localidad tenía alta relevancia identitaria. Considero yo que es necesario también que lleguen otras cosas y otras personas a contar otras cosas, y esas otras cosas se junten con lo que hay aquí, y considero yo que lo inicial es fortalecer lo local para poder entrar en diálogo con lo global. Si lo local no está fortalecido, ¿cómo voy a pensarme yo un diálogo de lo global con lo local? Pues lo local entraría en deterioro porque es muy tímido, es muy pobre, no es fuerte, no está consolidado, la identidad está perdida. Por eso cuando llega lo foráneo a dialogar con lo local y lo local está tímidamente reconocido, pues obviamente lo foráneo impera, que es lo que se ha venido dando. No desconozco que lo foráneo contribuya, claro que contribuye, porque nos permite reconocer otras cosas, entender otras cosas, vernos en otras cosas, y esas otras cosas, como mencionaba anteriormente, nos puede llevar a pensar situaciones distintas que pueden convertirse en una amalgama y pueden resultar ejercicios estéticos interesantes. El siglo XXI viene con una propuesta de mezclar cosas y de fundir cosas y fortalecer cosas, pero sigo pensando que lo local tiene que estar muy fuerte para poder entrar en diálogo con lo global. Quisimos encontrarnos, reencontrarnos, pero somos ya, en ese entonces éramos personas adultas que demandábamos de unas familias, de unos hijos, de unos trabajos, y demandaba más nuestra formación profesional, laboral, por continuar. Y como dije en un principio de la entrevista, el trabajo artístico profesional debe hacerse con mucha disciplina, debe darse con continuidad, con rigurosidad de ensayo, con rigurosidad de encuentro, y no puede volverse como un encuentro de diversión. En el momento que el arte sea visto como diversión o como entretenimiento, pues pierde sentido, pierde la esencia. El arte no es para divertir, ni para entretener, ni para decorar. El arte es para cuestionar, para pensarse uno en torno a la vida que lleva y a la cotidianidad que se mantiene. El arte para decorar no tiene sentido. El arte para divertir, pues yo no concibo el arte para divertir, ¿cierto? O el arte para entretener a la gente, no. El arte debe propiciar un cambio en mi situación de vida, en mi realidad.
nosotros, lo había comentado anteriormente, hicimos un recorrido casi por todas las regiones de Colombia. Estuvimos en el Pacífico, en Cali, estuvimos por el eje cafetero, en Pereira, Manizales, Armenia. Estuvimos en la parte central en Bogotá reconociendo su trabajo. Nos faltó ir a la costa atlántica, pero yo creo que eso se pudo haber dado en otro momento. Y los llanos orientales, pero el grupo tuvo un reconocimiento, una rimbomancia a nivel nacional muy protagónica, porque es que éramos una junta, sí, de talentos locales, sí, en pro de una estética nacionalista, folclórica, pero con una propuesta alternativa contemporánea, no sin quedarnos en la faldita negra y la blusita blanca, ¿cierto? Sino que hacíamos propuestas en vestuario y en coreografía interesantes y nos pensábamos cosas que permitían evolucionar el trabajo dancístico local, ponernos al nivel del ballet folclórico de Antioquia en ese entonces, que estaba surgiendo también. Hasta ese punto. Claro, nosotros ya hacíamos intervenciones con grupos de Medellín, del área metropolitana, la Autónoma, el grupo de la Universidad de Medellín, el grupo de la Universidad de Antioquia, el ballet folclórico que en ese entonces estaba iniciando. Éramos nosotros, los del Carmen, un referente desde el punto de vista folclórico. Yo no podría hablar ni bien ni mal de lo que desconozco. Yo en la parte de proyección del Oriente Antioqueño donde me he movido, nunca he visto un grupo de una vereda del Carmen en un evento, ¿cierto? O de pronto en alguna vereda se tiene el interés de sacar adelante el proceso como en Aguas Claras. Veo que se dio una intención de querer consolidar un grupo coreomusical, pero no podría decir si en La Chapa, si en Las Garzonas, si en Guarinó, si en Santo Domingo, ¿cierto? Yo pienso que la parte veredal de nuestro municipio ha sido marginada de esa consolidación de grupos artísticos representativos. Siempre se piensa en lo urbano siempre va a querer ganarse el protagonismo y ganarse el reconocimiento, aunque hay un evento muy bello en nuestro municipio, es el Día del Campesino, donde se volcan los campesinos con sus guitarras y sus guacharacas a cantar la música en la que ellos se sienten identificados, donde ellos se reconocen su situación real. Me parece un evento muy bonito, que debería sistematizarse, no sistematizar, decir, vinieron tantos campesinos, repartimos tantas cobijas y entonces el candidato para la próxima alcaldía le fue muy bien y el alcalde es una maravilla. No, es un potencial imaginario muy valioso para el Carmen, que se desperdicia y no se reconoce. Es importante reconocerlo. Nuestras veredas son muy bonitas porque tienen toda la variedad de climas, desde el páramo casi que hasta la zona de bosques, ¿no? Limítrofe con Cocorná, con San Francisco. Entonces es un municipio muy rico con un territorio muy amplio en el cual yo considero que la parte rural no tiene ningún tipo de reconocimiento estético artístico en la localidad. Pensaría yo que el plan de desarrollo cultural, no sé si se pensó desde la cerámica para la cerámica y con la cerámica y se desconoció otra serie de actividades artísticas. Hay músicos empíricos que han hecho trabajo musical muy valioso. Hablaba de la banda y quiero hablar también de Jair y su grupo de música andina. Es un grupo que tuvo su reconocimiento y su protagonismo. De pronto las transformaciones, las dinámicas, las directrices de Casas de la Cultura a veces no reconocen esos esfuerzos, esas iniciativas. Y no quiero tampoco echar el agua sucia al director de la Casa de la Cultura. Es la política cultural local y nacional la que no contribuye mucho a la consolidación de esos procesos. Yo pienso que el grupo de proyección folclórica desde el punto de vista musical propició una tendencia a incitar a ciertos jóvenes de aquel entonces a formar otro grupo musical. Nicolás Tobón era percusionista del grupo de proyección folclórica. No sé si Jair en algún momento nos pudo haber acompañado con la quena o el charango. Yo pienso que en algún momento se pudo haber pensado eso. Y los chicos los hijos de don Pedro de la Bomba, pues motivados también por el impulso de Jair, ¿cierto? Y Lucas, posterior a Jair, porque yo pienso que Jair en la música andina es el referente en el Carmen. Él fue el que inició ese proceso, el que incitó el carboncito aquel que prende la hoguera en la música andina fue Jair. Y en algún momento nos acoplábamos y tocábamos juntos y hacíamos tertulia en el Parque La Alhambra, ya hoy un parque permeado de otro tipo de rumba más metropolitana, no tanto pueblerina, sino metropolitana. Es como la transculturización de las formas
de hábitats citadinas a la localidad. Entonces eso empieza a cambiar un poco el pensamiento de la gente y de las personas. Considero que Nicolás Tobón, un gran amigo, cual quiero mucho y valoro mucho, y lo he estado apoyando en estos días a pesar de tantas situaciones difíciles que a todos nos aquejan la vida. Fuimos creadores de un grupo musical de música popular de la costa atlántica, una papayera, un pequeño formato de orquesta que llamamos nosotros y que en un momento dado se quiso volver comercial y lo hicimos. ¿Cierto? Lo hicimos con unos amigos de Río Negro, nos juntábamos y con algunos músicos locales y teníamos una papayera y tocábamos diferentes eventos y aún lo hacemos, ¿no? Nos reunimos y tocamos matrimonios, fiestas y pienso que es un grupo también reconocido a nivel local, el grupo de Nicolás Tobón y Gerardo, su hermano, ¿no? Muy musicales y unas personas bellísimas, el papá, la mamá de Nicolás son seres geniales que en algún momento acompañaron a mi padre también en el proceso de la cooperativa Lino de J. Acevedo, muy importante acá en el Carmen, que ayudó mucho a sacar familias adelante. No eran los bancos grandes, no, era una cooperativa creada por un cura, el padre Oscar, que junto con mi papá trajeron el seguro social acá, impulsores mucho de ese proceso sindicalista en ese entonces. Ellos fueron los que trajeron el seguro social al Carmen, donde en la fábrica la gente se moría, porque los empresarios no brindaban seguridad social a los trabajadores. Infinidad de actividades ha realizado Basilio Arcila. La fortaleza de su labor se resume en la creación y consolidación de la Corporación Coedanza, en la que ha impulsado el desarrollo, la formación y capacitación del talento humano en el campo estético-creativo, pedagógico y social, que contribuya a la permanencia, consolidación y fortalecimiento de propósitos colectivos artísticos y culturales, tendientes a transformar y promover otras formas de comunicación y conocimiento para la región y el departamento. Muy sencillo, yo termino 11, era hijo de un sindicalista, a mí nadie me iba a dar trabajo en el Carmen de Viboral, pues ¿quién le va a dar trabajo a un hijo de un sindicalista? Pues no, nos forma un sindicato aquí donde lo tengamos, entonces yo me veo la necesidad de poder a lo artístico, irme para Río Negro con Pablo Orjuela y Amalia en la Universidad Católica, ahora ella trabaja y Fabio ahora hace parte de la administración y conformamos el grupo de percusión y como conté hace un rato, logré conformar muchos grupos de danza y muchos grupos de percusión y fundar una corporación que se llama Coedanza, que es la corporación que yo llevo ya 10 años liderando, haciendo todo el proceso de gestión, la conformé con los mismos muchachos, pues repitiendo mucho eso de mi padre con todo lo que es animación sociocultural. A mí ese tema me llena mucho y junto con los bailarines y los músicos formamos la corporación y en estos momentos es uno de los grupos más representativos de la región del Oriente Antioqueño y el departamento de Antioquia. Hemos hecho cantidades de giras, es como replicar lo que se tenía aquí en el Carmen, pero lo hice en Río Negro. Entonces la pregunta es ¿por qué no se hizo en el Carmen? No, Río Negro tenía el apoyo económico, ¿cierto? Y estaba el interés de formar grupos y hacer grupos. El Carmen en ese entonces no se leía desde la cultura, simplemente era una funcionaria que abría la Casa de la Cultura, a las 12 cerraba, a las 2 volvía y a las 5 cerraba. Entonces, ha dado los procesos artísticos y culturales en nuestro país han adolecido mucho la falta de conocimiento de las personas en el tema cultural. Colombia, Antioquia, el oriente antioqueño, el municipio del Carmen, en esos momentos no se leía desde la cultura, el desarrollo era otro. El desarrollo era más de infraestructura, de empresa, de empleo, y siempre se ha pensado que la cultura y el arte no da trabajo, no genera ingresos, pero eso ya ha cambiado mucho. Las industrias culturales han demostrado de que sí es posible hacer vida desde las artes, ¿cierto? Pero una industria cultural no sin esencia, ¿cierto? No como hacer tela en una fábrica, repetir, no. Desde lo estético se puede construir, se ha logrado con las cerámicas en industria cultural y la cerámica es una de las estéticas de las artes visuales. Entonces yo me voy para Río Negro, conformo los grupos, desarrollo mi actividad artística, me agrupo con 25 bailarines, formamos una corporación, la corporación ya lleva 10 años de reconocimiento, es una actividad que es la cual ellos viven de eso, ellos viven del trabajo artístico,
Ellos dan clases, se forman, se profesionalizan, hemos viajado por muchas ciudades de Colombia y el grupo sigue. Y en estos momentos yo ya estoy como en el proceso de migrar esa situación y empoderarla en ellos mismos, porque esa es la intención, que ellos mismos sean los responsables de su propio desarrollo. Nunca hemos obedecido a lógicas políticas locales, siempre hemos sido autónomos e independientes, no nos casamos con un grupo político, bailamos lo que queremos, tocamos lo que queremos, vamos donde queremos, hacemos lo que queremos, acorde a las actividades que demanda lo que construimos como cuerpo estatutario de la corporación. Desde el año 2008 el grupo Covedanza, liderado por nuestro artista carmelitano Basilio Arcila, ha posicionado el talento y baile de los jóvenes del Oriente con la promoción de los aires folclóricos de la música andina y de otras regiones. Imposible resumir todas las labores de Basilio en un solo espacio como este. Lo cierto es que muy pocos como él se la han jugado por completo con la danza. Y a pesar de lo difícil que es convencer a jóvenes para ese tipo de actividades culturales y tener su permanencia, él nunca ha colgado los instrumentos ni ha desafinado en esta bonita tarea de sano esparcimiento y creativa formación artística. Se logró mucho. En Granada yo direccioné el proceso por 8 años y tuve un grupo de jóvenes que se reconocieron en la danza. Son jóvenes con altos factores de riesgo que no era posible reconocerse en ellos. Ellos no encontraron en el grupo de danzas una salvaguarda. La danza se convierte en una posibilidad para ellos reconocerse. En Granada se hizo un proceso bellísimo, a pesar de que estuve trabajando en 8 años donde la problemática de violencia era bastante compleja. Yo salí a trabajar a Granada y en esa media hora de la autopista al municipio me encontraba los 3 actores en conflicto, ¿cierto? Paramilitares, guerrilla, ejército, en una misma ruta, y llegar a trabajar en ese entorno y dictar una clase en medio de un hostigamiento o en medio de un tiroteo, ¿cierto?, de la fuerza pública con la guerrilla o con los actores en conflicto en ese entonces. En ese entorno se desarrolló el proceso de la danza. Entonces podríamos decir que el grupo de danzas era una salvaguarda. Los jóvenes encontraban allí un espacio para cuidarse, para salvaguardar y de pronto no caer en situaciones de riesgo de hacer parte de estos grupos armados. En Río Negro se pensó la danza del calzado. Entonces yo me fui en el proceso de hacer un ejercicio de etnografía, no de investigación, porque no se está descubriendo nada. La cultura está hecha, es simplemente ponerla en función. Uno no dice que es que se inventó, no, uno no se inventa nada, eso está hecho y es simplemente develarlo, darlo a conocer. Me pensé la danza del calzado y hice una apuesta de ello, pero se dejó perder porque Río Negro también ha sido víctima de ser un municipio cosmopolita y llega a todo el mundo y es de nadie y entonces se pierde mucho la identidad. Se pensó en San Luis, la danza a la madera aún existe. Francisco, un amigo de Fernando Munera, hicieron esa iniciativa y yo creo que estos municipios cercanos empezaron a pensar en Guarne, la danza de la cabulla, en Marinilla, no sé si se han pensado algún tipo de actividad en ello, pero no se ha pensado en eso. La Unión, la danza de la papa, en La Ceja de pronto alguna vez se pensó un montaje en torno a las flores, ¿cierto? Entonces mire cómo ese trabajo del Carmen, del Grupo de Proyección Folclórica, fue reflejo para los municipios cercanos del altiplano para empezar a pensarse desde la danza en otra serie de situaciones. No, la danza es inherente al crecimiento y el desarrollo del ser humano. El ser humano ha bailado desde que se conoce en la humanidad. ¿Qué pasa? El proceso de danza folclórica nuestro es debido a un proceso de colonización de un europeo que llegó y un africano que llegó y un indio que estaba.
De pronto ahora hay otro proceso de colonización diferente. En un momento dado fue una colonización europea, ahora es una colonización norteamericana, donde los bailes norteamericanos, el breakdance, el hip hop, el baile moderno, la danza contemporánea y no sé qué, empieza a generar como su hegemonía. Y yo pienso que lo primero que hace un país para dominar al otro es permear la cultura. Si logra permear la cultura, lo demás se logra fácilmente. Entonces, a mí me causa impresión cómo los jóvenes, ¿cierto?, que son la población más susceptible al cambio, son los que primero permean y los que primero tratan de hacer cambiar su tendencia identitaria. Por eso vemos los chicos peinados, vistos de unas maneras un poco extrañas a las nuestras, porque son los medios masivos de comunicación los que establecen el orden social y los que dicen se escucha esto, se viste así y esto es lo que está en moda. Nunca dice está de moda bailar sanjuanero, está de moda bailar cumbia, está de moda bailar mapalé. No, eso es visto como retrógrado, atrasado, anacrónico. Entonces es atacar lo local para poder imponer lo foráneo, porque detrás de eso vienen una serie de factores de consumo. ¿Sí? Consumamos gorras, consumamos música, consumamos instrumentos, eso tiene su relación, eso está pensado para eso, para consumir, comprar, vender, mucho dinero, muchas ganancias. Lo local no vende. Yo tengo una producción discográfica que se ha regalado muy bien. Son 500 discos, de los cuales hay la colección, y de los 500 discos hemos vendido por ahí 10 o 15. Los demás se han regalado, porque eso no se vende, ¿cierto? Y si se quiere vender, pues se tiene que mezclar como la productora quiere que se mezcla para que se venda. Entonces yo no permití eso, hice una grabación en un estudio independiente, con un sello propio, como nos gusta a nosotros hacer las cosas, de música folclórica de la zona andina y del Pacífico colombiano. Sin sellos de una disquera multinacional, no, que va, eso no me interesa, pensándonos mucho en reconocer ese talento local, aunque tiene muchos elementos de la música como ha evolucionado, ¿cierto? Porque no podemos quedarnos tampoco como en el pensamiento de que la música se quede estancada, no, se tiene que mezclar con otras cosas y empezar como a reconocerse a nivel pues, local, como lo digo antes, para poder entrar en un diálogo con lo global. Entonces esa producción discográfica no se vendió, pues no se vende, no es comercial, se regala como manera de difusión, se regaló toda, y yo pienso que eso es lo que ha hecho que Covedanza tenga un reconocimiento a nivel nacional e internacional. El disco, me cuenta un amigo que llegó hace poco, se pone en un café en Nueva York, lo escuchó, estaba tomándose un café y escuchó el disco, entonces para mí eso es muy simbólico. Cuando se da el desfile de silleteros, el fondo musical es el disco. Maravilloso. Cuando hay una presentación de un grupo de danzas en un festival, ponen el disco para que acompañe ese grupo de danzas, maravilloso. Esa es la finalidad de la música, que sea compartida por todos aquellos que quieran escucharla, sin que entren esas lógicas comerciales, que vale tanto, es que tiene tanto valor. No, las cosas es para compartirlas y hacerlas posible a todos. Fue gracias a personajes como Basilio, como el profe Fernando Múrera, Carlos Mario Ramírez, los hermanos Ángela y Juan Fernando Castaño, que durante muchos años se reconoció el municipio del Carmen como epicentro cultural a lo largo y ancho de sus presentaciones en Colombia, que por desgracia desapareció. Sin embargo, se trata de un aporte que sigue vigente en la memoria cultural del Carmen de Viboral. Yo soy persona cuando a través de un baile o de un instrumento me puedo dar a conocer a la comunidad. Con la interpretación de uno de los temas andinos en flauta por Basilio Arcila vamos a concluir Retratos de mi Tierra, un espacio que sigue valorando a los perfiles, a los personajes que han quedado reseñados también en este programa, que valora todo lo que tenemos en el Carmen de Viboral. Muchas gracias por su compañía. Entonces voy a hacer una interpretación de una melodía andina, se llama la polca quindiana, con una flauta traversa de carrizo de los indígenas guambianos, de la zona sur de nuestro país.